La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Hermanos, nuestro texto va a estar en Primera de Pedro, pero para entender Primera de Pedro siempre tenemos que hablar del contexto de Pedro y de la carta que escribió Pedro a toda Asia Menor, que hoy día es Turquía, por si acaso. Pedro, el apóstol, siervo de Cristo, con quien compartió con el Señor, escribe esta carta en un tiempo tremendamente difícil. Dice que lo escribió en el año 64, después de Cristo, obviamente, en unas circunstancias terribles. Estaba toda la persecución hacia la iglesia, mucha violencia, mucho trauma para las personas que vivían en ese momento, en el primer siglo de nuestra era. Justo en el año 64 hubo el gran incendio en Roma. ¿No saben la historia? Nerón. Al final salió que Nerón fue el que encendió, pero en ese momento, como nadie supo quién había sido, le echó la culpa a los cristianos. Dicen que más de 10.000 cristianos murieron en el circo romano. Las cifras no están muy claras. Hubieron aproximadamente 10 persecuciones hacia la iglesia. Ustedes saben que Roma aproximadamente duró hasta el siglo V. Y desde el 30, desde la muerte de Cristo comenzó la persecución hacia los cristianos. O sea, 5 siglos de persecución. ¿Quién aguanta eso? ¿Cuántas generaciones de cristianos vivieron la prueba? Vivieron la dificultad, vivieron todo este susto, este temor. ¿Quién aguanta eso? ¿Cómo se defiende de todo eso? ¿Cómo afrontamos todo eso? Bueno, Pedro escribe a la iglesia justamente en ese sentido, de poder dar ánimo, de poder dar convicciones a esos cristianos que estaban sufriendo. Como decía, solamente de lo que se conoce, algunos historiadores han escrito allí, pero alrededor de 10.000 cristianos murieron solo en el circo romano, más todos los otros que por ahí los pillaban y igual los asesinaban. Entonces, una situación terrible, pero siempre la iglesia fue perseguida desde sus inicios hasta el día de hoy. La iglesia y los cristianos siempre hemos sido perseguidos. La pregunta es, ¿cómo afrontamos todo eso? ¿Cuál es nuestra reacción frente a eso? Habitualmente, frente a la reacción natural del oprobio y de la amenaza, reaccionamos generalmente, naturalmente, con miedo, con frustración, con rabia, con resentimiento y odio. Esos son los sentimientos normales frente al oprobio. El oprobio es el ofender, el oprobio. Y el agravio también es ofender, y el oprobio, perdón, es humillar. Frente a la humillación, frente al agravio, ¿cómo respondemos frente a eso? Dijimos que naturalmente, para el hombre natural, responde con odio, responde con rabia, responde con frustración. Y en ese contexto, Pedro escribe. Por eso me llama mucho la atención cómo lo escribe. Y si uno va a ver el capítulo 3 del libro de Primera de Pedro, comienza hablando sobre
cómo debe ser la mujer, cómo debe comportarse la mujer y cómo debe comportarse el marido. Porque los maridos no se estaban comportando muy bien y probablemente las mujeres tampoco estaban respondiendo muy bien frente a eso. Imagínense una sociedad que perseguía a los cristianos y cristianos que se comportaban mal frente a sus mujeres y mujeres que se comportaban mal frente a sus maridos. Frente a todo eso, Pedro responde, y responde de la siguiente manera. Si uno lee desde el versículo 8, vamos a leer hasta el 15, yo pensaba leer hasta un poquito más, pero yo creo que hasta el 15 va a estar bien. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordioso, amigable. Esta es una reacción antinatura. ¿Cómo nos comportamos frente a la amenaza, frente al oprobio? Esto es algo totalmente anormal. Es contra lo natural. Es contra el sentido común, muchas veces. Pero Pedro le dice que así debiera comportarse el cristiano. Compasivo, o sea, no pensar en nosotros, sino pensar compasivamente del otro, un amor fraternal, un amor sincero entre nosotros. Me llama mucho la palabra amigable, que sale ahí, ser amigable. Uno la palabra amigable la entiende como, le puse aquí, a ver cómo la entendí, como el que es galán, como el simpático, ¿ah? Es como la palabra amigable que uno tiene en mente. Pero sin embargo, si uno se va al griego, dice humildademente. Qué extraño, humildademente. Lo que significa es que nuestra relación debe ser que yo sea humilde frente al otro. Ese es amistoso en este contexto. Además, humilde, o sea, frente a todo el problema, frente a todo el agravio, frente a toda la persecución, además tenéis que ser humilde. Dice amistoso, pero humilde, humildad de mente. Qué extraño, ¿ah? Extraño para el común, pero normal para nosotros los cristianos. Esa es la manera de responder frente a las situaciones que nos complican durante la vida. Al inicio de la reunión yo dije, claro, uno puede ser así en algún momento, pero si te pasa una y otra vez, yo digo, estamos terminando este año y para muchos quizás tuvimos situaciones de afrenta con amigos, compañeros, personas con quien trabajamos en el trabajo. Ya probablemente soportamos ciertas situaciones, pero de ahí a que venga otro año más y tengamos que soportar las mismas situaciones, uno dije, ya, basta con esto, ya tenemos que reaccionar de otra manera, pero Pedro, que está justamente hablando a cristianos que estaban recibiendo todo ese problema, les insiste en que tenemos que tener un comportamiento, porque básicamente el comportamiento que dice Pedro acá es el del carácter de Cristo. ¿Por qué digo yo que es del carácter de Cristo? Porque si uno va no se puede abrir el archivo. Aquí está. Si uno va a Isaías 53:7, donde habla del Cristo, usted sabe que Cristo significa Mesías en griego. Cristo es una palabra griega que significa Mesías, el ungido, el prometido. Para los judíos se le había prometido esta persona que venía justamente a salvar. Este es un pasaje escrito en el Antiguo Testamento, es una profecía de la llegada del Mesías. Y el Mesías iba a ser de la siguiente manera, dice 53:7, Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. El carácter de Cristo es el mismo carácter que debiéramos tener nosotros, porque si somos cristianos y Cristo está dentro de nosotros, es el mismo carácter que de respuesta frente a otros. No enmudeció, cayó, a pesar de la afrenta, a pesar de la humillación, a pesar del espectáculo que nosotros hoy día en el recuerdo tenemos en nuestra mente. No lo vimos, pero la palabra es súper clara, cómo fue que padeció nuestro Señor. Él da ejemplo incluso en eso, en el padecer y cómo padecer, cómo afrontar las situaciones extremas, cómo siendo humilde, siendo humilde. Nuestra reacción natural no es esa, no es esa. Tenemos que pedirle al Señor que nos cambie. Tuve una cierta conflicto viendo algunos videos que salen en internet, y uno de los videos que vi decía Jesús entre el mito y la realidad. Así salía. Y yo dije, en estos tiempos que alguien dude si fue el Señor real o no, me pareció extraño. Y lo vi. Y dentro de lo que él comenzaba a decir, decía, todos estos textos que usted tiene como evangelio fueron escritos muchos años después. Esto fue escrito en el año 36, como decía, después de Cristo. Por lo tanto, lo que se escribió allí, mucho de eso fue de la creación humana. Fue una novela. Y muchos de los datos que se escribieron allí fue para tratar de encajar lo que venía del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué me tocó? Me tocó esa situación. De hecho, estuve varias semanas conflictuado con eso. Y la verdad es que no hallaba cómo llenar, cómo sacarme de eso, cómo sacarme. Y traté de buscar algo que me llenara y que me fortaleciera. Sabes que somos súper débiles frente a eso. Bueno, en el mismo pasaje, en lo que vamos a leer, nos dice cómo enfrentar esas situaciones. Pero si alguien está débil en el Señor, bueno, hay que buscar, porque básicamente cómo pensamos y cómo actuamos, todo lo que actuamos y todo lo que pensamos es bajo influencia. Los ateos no son ateos porque han querido, sino que han sido influenciados. La pregunta es, ¿qué nos está influenciando? ¿Qué es lo que realmente nos está influenciando? ¿A qué cosa le estoy colocando más oído? ¿Es a Dios o es al mundo? ¿Es a su palabra o es a los videos que yo estoy viendo? ¿A qué cosa le estoy haciendo caso? Eso es lo fundamental. ¿Qué es lo que está influenciando en mi vida? Todas nuestras reacciones, hermano, y todo lo que pensamos, porque pensamos como pensamos, es justamente porque alguien o algo nos influenció. Por eso es tan importante educar a los hijos en un lugar cristiano, porque está bien influenciado. No digo que con ellos sean salvos, no. Pero sí con ellos se puede influenciar. Lo que somos, los niños que roban y que hoy día hoy día no hay ningún tipo de pudor en robar, se roba abiertamente y sin ocultar ni siquiera, son gente que está mal influenciada. Gente que se influenció desde niño probablemente. Y hoy día ya no tiene ningún tipo de moral. En robar a alguien no le importa absolutamente nada. Por eso los niños tienen que ser criados en un lugar cristiano fundamentados en la palabra. No porque con ello se salven, sino que son bien influenciados. Por eso es tan importante escuchar su palabra. Ahora en el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal. Hermanos, estaban siendo flagelados, estaban siendo torturados, estaban siendo echados en el circo donde se lo comían los leones. Y él dice, no devolviendo mal por mal. Está escribiendo Pedro, además.
que fue la persona que le cortó la oreja al soldado romano que quiso tomar a Jesús. Ese tipo de reacción es el que tenía Pedro, pero hoy día nos está diciendo, no devolvamos mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Una de las cosas que tenemos que tener claro los cristianos es que no somos de este mundo y la bendición de la vida eterna, si bien la disfrutamos desde el momento que nos convertimos, plenamente vamos a conocer una vez que estemos cara a cara con Él. Tenemos una herencia futura. Hoy día la disfrutamos, la apreciamos un poco, pero la vamos a conocer plenamente en su momento, en su tiempo. Dice además, aquí el versículo 10 es un salmo y comienza de la siguiente manera, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hay un salmo también que en el 141:3 que dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea, necesitamos un guardia, dice, un guarda en la boca para no hablar. Nosotros hablamos lo que sentimos, lo que pensamos. Lo que nosotros decimos básicamente es lo que está aquí adentro. Es algo visible el hablar, pero de algo que sale del corazón. Necesitamos, dice que ojalá un guarda que nos diga y que no haga una censura de lo que nosotros estamos diciendo. Dice, apártese del mal, dice el Salmo, y haga el bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nuestro camino es justamente hacer el bien a pesar de recibir mal, a pesar de recibir el agravio, a pesar de recibir el oprobio, a pesar de recibir el camino es hacer el mal. Y hablar bendición, o sea, bien decir, nunca maldecir. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta misma pregunta, o lo que está preguntando es, porque al final, ¿a quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Y que me lleva justamente al pasaje donde, de Mateo 10:28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo pensaba cuando escuchaba estos pasajes que había que tenerle miedo al diablo, porque el diablo me iba a llevar al infierno, pero lo que está hablando acá es justamente de Dios. Dios es el que te puede llevar al infierno, porque Él es el que define, Él es el dueño de la salvación. ¿A quién al final le tememos? ¿Le tememos a la gente que nos está haciendo el daño? ¿O realmente le tememos a Dios? Dice que Él nos puede matar el alma solamente, el diablo no puede matar el alma. Además dice, y aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Eso está en términos generales, ¿no? No por hacer el bien vamos a recibir bien. El ejemplo está en Cristo, ¿no? Él está hablando en términos generales. O sea, en términos generales, si uno se comporta bien o hace el bien, va a recibir también el bien. Si uno actúa correctamente, va a recibir lo más probable, un 99.9%, va a recibir lo correcto también. Y esto también está en relación a una palabra que escribe Pablo en Romanos 13:3, que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, dice, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En términos generales, la autoridad no anda buscando al que hace el bien. En términos generales, la autoridad anda buscando al que hace el mal, al que está, al delincuente. Para eso está la autoridad. Por eso, ¿a quién le tememos en realidad? Al que nos puede sentir que nos está jodiendo, en que el que está urdiendo algo para complicar mi vida. ¿A quién le temo en realidad? Y sabe que yo pasé muchas jornadas con todas estas situaciones del trabajo en que pensé que mi vida o mi futuro estaba en manos de una persona que podía decidir si yo seguía en el trabajo o no. Pasé mucho tiempo pensando eso. Y claramente, si somos cristianos y entendemos su palabra, por eso tenemos que nosotros ser influenciados mucho más por el Señor, por Dios, que en el mundo. El mundo es así. El mundo busca agarrarse de esas personas que tienen poder justamente para sentirse protegidos. Y alaban a esas personas. Tratan de hacer todo lo posible para quedar bien con él, para que no tome una decisión negativa sobre esa persona, ese trabajador. Pero nosotros no podemos ser así. No debemos ser así. Nosotros hacemos el bien no por él, lo hacemos por Cristo. Lo hacemos por la persona. Actuamos con bien no para hacerle bien directamente a él, sino porque nuestra relación con el Señor es diferente. Pensamos diferente, somos influidos diferente. Dice, más también, dice en el 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Esa palabra bienaventurado en el griego significa afortunado. Afortunado, o sea, tener suerte, de alguna manera, en términos coloquiales. Dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa del Señor, dice, es algo bueno, que también está en relación a una palabra, a un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 3, que yo se los leo y que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos gloriamos, nos alegramos en los problemas, dice, sabiendo que la tribulación, sabiendo que el problema, que la dificultad produce paciencia. Algo produce la dificultad, algo produce el problema. ¿Qué es lo que produce? Produce muchas cosas, pero una palabra muy interesante que dice ahí que produce es la paciencia. En nuestro lenguaje, la palabra paciencia pareciera ser que es algo pasivo, que como que la persona está ahí, paciente, no hace nada, como que estuviera inmóvil. Es algo pasivo, ¿no es cierto? Se nos viene el paciente, además encima decimos paciente al que va a la salud, a buscar salud, le decimos paciente, porque está ahí esperando que me atiendan. Pero la palabra que sale ahí en griego es upomone. Upomone se compone de dos palabras. Upo, que es estar bajo, y mone, que es presión, por decirlo de alguna manera. O sea, estar bajo presión. Básicamente es resistir. Es como que la intención de esa palabra es como que tú estás bajo un peso, estás llevando el peso, pero tú puedes dejar el peso, ese peso, pero no lo quieres dejar. Quieres mantenerte ahí, en esa presión. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos mantenernos en esa presión? ¿Cuál es la idea de mantenerse con esa presión? Teniendo la posibilidad de tirar el peso e irte para otro lado. ¿Por qué es bueno
estar bajo presión. Dice que la tribulación, o sea, el peso, el problema, la dificultad, produce paciencia, produce resistencia. Eso es lo que está diciendo. Produce resistencia, permanencia, permanecer. Ese es como los sinónimos de esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno está sufriendo y tiene el carácter del Señor, hay gozo en esa tribulación, la gente se descompone. La gente empieza a preguntarse. La presión y el problema es una oportunidad para mostrar el carácter de Cristo. Es una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad con el problema y la dificultad para mostrar su carácter en nosotros. Si decimos que somos cristianos, hay un carácter de Él, nos muestra en el mismo texto cuál es su carácter. La gente eso no lo tiene. Y eso no se compra con nada además. Eso no se puede adquirir a menos que el Señor te lo entregue directamente. A menos que Él te lo dé, nos lo dé. Viene con todo el combo en todo caso. Cuando uno toma a Cristo y Él nos toma a nosotros, el Señor dice que vive en nosotros y Él es el que responde frente a todo. Al final nuestra defensa no somos nosotros, la defensa es Él en nuestras vidas. Por eso es tan extraordinaria la palabra, por eso es tan importante ser influenciados por Él, a pesar de la dificultad. Y nuevamente los llevo en mente a toda esta dificultad que estaban viviendo los cristianos en el primer siglo y mucho más tarde también. Toda esa dificultad, cómo se defiende, cómo se protege uno de eso. Si no somos influenciados por el Señor y somos más influenciados por el mundo, vamos a decaer frente a la dificultad. Además dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Nuevamente insiste que el temor no puede ser a la persona que quiere agredirte. No puede ser el temor al que quiere hacerte daño. El temor no es a él. Y lo que viene ahora, el versículo 15, es el que le da sentido a todo lo que hemos estado leyendo. Es el que le da sentido a todo el capítulo 3, que sigue. Nosotros vamos a quedar en el versículo 15. Y dice de la siguiente manera, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿En qué estaba pensando Pedro cuando escribió esta palabra? Para los judíos y los cristianos de ese tiempo, el corazón era el centro de los pensamientos, era el centro de la voluntad, era el centro le coloqué aquí, emociones, pensamiento, voluntad. Eso era en eso pensaban los hermanos del primer siglo, los judíos también. El corazón era el centro de las emociones, del pensamiento y de la voluntad. Santificar a Dios en vuestros corazones. De esto depende todo en realidad. Santificar significa apartar. Tenemos que apartar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. O sea, ¿estamos realmente haciendo esta separación? Y es lo que yo digo,
¿De quién estamos siendo influenciados al final? ¿Por quién estamos siendo influenciados? ¿A quién le estoy prestando más oídos? Nosotros nos juntamos acá una vez a la semana o 2 veces a la semana cuando hacemos nuestras reuniones en los hogares. Mucho tiempo pasamos con personas que nos influencian. Nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que nos están influenciando. Cada uno de nosotros piensa diferente porque ha sido influenciado diferente. Porque, porque cada uno de nosotros le hemos escuchado, le hemos tomado atención a personas y circunstancias diferentes. Por eso tenemos opiniones diferentes sobre las cosas, sobre la vida, sobre si, como decía el hermano, si celebramos o no la Navidad. Eso nace de una influencia. Por eso es tan importante saber a qué le estamos prestando oído. Y tenemos que ser conscientes de eso, hermano. Tenemos que ser conscientes a qué le estamos prestando oído. Y eso significa santificar a Dios en nuestros corazones. Eso significa. El corazón es lo que está dentro. Dice además en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. De lo que está en el corazón va a haber una reacción. Cuando les dije yo que había tenido esta dificultad por haber visto este video y que me generó este conflicto interno, porque decía ahí que en realidad Jesús prácticamente era una invención, porque los que escribieron allí lo escribieron tardíamente. El problema es que justamente mi corazón no tenía tanta influencia del Señor. Por eso mi reacción, por eso probablemente me angustia frente a eso. No tenía defensa frente a esa palabra, frente a esa influencia. Y hermano, y eso lo pasamos a diario. Todo el día escuchando a personas del mundo, te aseguro que algo, si no estamos fuertemente y escuchando permanentemente al Señor, les aseguro que nos va a influenciar. Si no le hablamos a nuestros niños, yo ya tengo niñas grandes, pero si no le hablamos a nuestros hijos permanentemente, seguro que alguien más le va a influenciar. Si no somos nosotros, va a haber alguien. Pero todos nosotros vamos a estar siempre influenciados. Por eso hay que guardar el corazón, dice ahí. Por eso que hay que santificar el corazón. Y el corazón, y no hay dos maneras de influenciar. O es Dios o es el mundo. No hay tres cosas. O es Dios o es el mundo. Dice también ahí, y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. Este texto es un texto base para los que dicen que hay que defender la fe, que hay que prepararse para defender la fe con argumentos, ¿no es cierto? Y eso, en realidad eso es verdad. Tenemos que nosotros prepararnos para dar defensa de nuestra fe, de lo que creemos. Hay que argumentarse, hay que buscar. Pero el contexto en que está este texto habla de que cuando estén las dificultades, esté el problema, para ello era el Imperio Romano, pero pueden ser personas, pueden ser circunstancias, y estemos en el problema y nuestra reacción sea diferente a lo que está en el mundo, la gente va a preguntar. Y en ese sentido hay que dar defensa. La gente va a decir, ¿y por qué reaccionas tú de esa manera? ¿Por qué no estás preocupada? ¿O por qué permaneces con el mismo problema ahí? ¿Por qué no le pegas a esa persona que te está generando un daño?
¿Por qué no terminas con esa situación? ¿Por qué sigues ahí? Y ahí es donde hay que dar defensa según el contexto en que está este texto. ¿Mm? Ahí tenemos que hablar, ahí tenemos que decir, ahí tenemos que predicar. Es que en mi corazón no estoy solo, está el Señor. Mi reacción es normal, es así, porque está el Señor en mi vida. Esa es la reacción normal de un cristiano, de un hijo de Dios. No existe otra manera. Además dice ahí que tenemos que presentar esa defensa con mansedumbre y reverencia. Dice, ante todo aquel que demande razón de la esperanza, razón de por qué estás esperanzado tú, por qué no estás acabado frente a todo lo que está pasando, por qué sigues adelante. Y frente a eso dice que debemos dar razón de nuestra fe, frente a esas circunstancias. ¿Por qué no frente a la menor situación no nos decae? Hermano, ¿sabes? Con situaciones, claro, cada uno de nosotros percibe diferente, eso es verdad, yo lo entiendo, pero a veces siento que cosas tan mínimas la gente se derrumba. Esta semana les venía contando a los hermanos que una niña que es funcionaria de donde yo trabajo, tuvo que acudir a una urgencia. Resulta que la urgencia era de un joven que falleció y las redes sociales la apuntaron a ella como la causante de ese fallecimiento. Yo no digo que sea fácil afrontar, pero ella tenía todos los argumentos para decir que en realidad este joven no falleció, llegó vivo al hospital, lo entregué vivo, después falleció porque entró en paro, tenía todos los argumentos ella, pero se desmoronó. Se desmoronó. Tuve que contener, sin ser psicólogo, tuve que contener y dar ánimo frente a esas situaciones. Dar apoyo también, porque yo entendía que como institución tenemos que darle el apoyo, porque no fue así como le están describiendo en las redes sociales. Totalmente deshecha. No había manera de consolar a esta chica, una jovencita. Frente a las circunstancias, hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos igual que todas las personas? ¿O nuestra actitud frente a las circunstancias es diferente? Porque tenemos algo diferente en nuestra vida que no tiene el mundo. Eso yo creo que es importante. Si uno está pensando en un próximo año, en que les aseguro que algo va a pasar, todos los años algo pasa. La gente tiene esta frase, hermano. No, yo tuve un buen pasar. Tiene esta frase, ¿no? No, yo tuve un buen pasar. Y cuando habla de eso que está hablando es que no tuvo problemas en la vida y que económicamente siempre estuvo bien. Lo normal es que no sea así. Lo normal es que siempre haya una dificultad. No, esa persona dice, tuvo un buen pasar. Los cristianos desafortunadamente no tenemos esas situaciones. Siempre por el solo hecho de ser cristiano van a haber dificultades. De hecho, Jesús mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción. No es probablemente, no es un probable, es una certeza. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo afrontamos esas aflicciones? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos y es lo que nosotros tenemos que prever para el futuro. ¿Cómo se nos vienen las situaciones de la vida y del próximo año? Esperamos que el Señor nos ayude cuando nosotros estemos en esas circunstancias, que el Señor nos fundamente y nos fortalezca con esas circunstancias que seguro que nos van a venir. Oremos, hermanos. Démosle gracias porque le tenemos a Él. A las personas le pasan igual cosas, pero no tienen al Señor. Es lo que hace la diferencia. Señor, en esta hora, expuesta tu palabra,
y entendiendo, Padre bendito, que hermanos nuestros tuvieron tremendas dificultades, entendiendo que hermanos nuestros en el pasado fueron asesinados por tu causa, fueron muertos horriblemente por animales, por hombres que trataron de hacer el mayor daño posible. Frente a eso, hubieron hermanos que, a pesar de esa circunstancia, te alabaron, dieron gracias por estar en esa circunstancia. Afrontaron esa situación de una manera que no es de este mundo. Lo haces tú nada más, Señor. Y queremos, Señor, que tú inundes, Dios mío, Señor, nuestro corazón con ese espíritu, Padre Santo, de tenerte a ti en nuestros corazones, de afrontar situaciones, Dios mío, Señor, y de darte la alabanza a ti nada más, y de agradecerte por estar en esa circunstancia. Esperamos, Señor, madurar por todas esas situaciones, ser maduros en ti, ser cristianos maduros, Dios mío, Señor, que no por circunstancias pequeñas probablemente, o grandes, no lo sé, estar conflictuados en nuestro ser y en nuestra fe. No, susténtanos, Señor. Te pedimos que, y es mi deseo para todos nuestros hermanos, que este año que se aproxima, tú estés presente en cada uno de nosotros. No te apartes de nosotros. Podamos, Dios mío, Señor, disfrutar de tu presencia a pesar de las circunstancias y de los problemas. Te agradecemos, Padre, cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria a ti. Cuando estemos en ese problema, toda la gloria es para ti. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Amén.